¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El maltrato animal genera controversia, en especial en estas fechas, y se apuntan los dardos principalmente al rodeo. Quienes son seguidores de esta actividad lo defienden porque dicen que hay 1 millón de seguidores que los acompañan. Por otra parte, dicen que es parte de la tradición chilena. Y en la vereda del frente están los animalistas o quienes defienden a los animales en general. Esa es la controversia, es de lo que hablamos, nota de contexto, y entramos en materia con nuestro panel. En 2013, un fallo de la justicia marcó un precedente en materia de maltrato animal. Por primera vez se sancionaba a una persona por una masiva matanza de perros callejeros con una pena de 41 días de presidio. El 30 de julio pasado, en varias ciudades de Chile, asociaciones animalistas salieron a marchar exigiendo al gobierno la aprobación de la Ley de Protección Animal en Chile, que lleva más de 7 años de tramitación y que está trabada en el Ejecutivo debido a que no están dispuestos a entregar los recursos para que los municipios puedan actuar. Estos movimientos intentan con estas acciones instalar el tema pro animal en la agenda pública y que se pueda contar con un sistema de protección animal integral, de manera de construir una sociedad que respete y cuide los animales. A esto se suma la demanda por la prohibición de exhibir animales en los circos, la que debiera sancionarse con la indicación sustitutiva que creará el nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. De todas formas, los espectáculos circenses han ido retirando los animales de sus presentaciones en la medida que crece la conciencia del respeto animal. Una batalla compleja será sin duda la demanda de algunos sectores de eliminar la realización de rodeos en el país. Quien tomó la iniciativa fue el alcaldejado de Recoleta, que prohibió por medio de una ordenanza estos eventos, a pesar que en dicha comuna no se realizan. Luego se sumó Ñuñoa, dejando fuera estas prácticas en las fiestas patrias. En tanto, el senador Girardi anunció que presentará un proyecto de ley para prohibir el rodeo en todo el país. La Federación de Rodeo de Chile lamentó estas medidas, ya que según ellos demuestran un absoluto desconocimiento de una actividad que es parte de nuestra idiosincrasia y cultura, que solo promueve valores positivos y de integración social. Ellos describen el rodeo como un ejercicio ecuestre y es considerado como un deporte nacional desde 1962, tanto así que el Comité Olímpico de Chile lo reconoció como disciplina deportiva, con jurado, premios y reglamentación. Lo cierto es que al margen de este debate todavía estamos al debe con el cuidado de nuestros animales. En el país hay un perro por cada 5 personas, es decir, 3,2 millones de animales sin un dueño responsable. No existen normativas ni cultura que fomenten el cuidado responsable de mascotas. De este tema del maltrato animal, de la necesidad de fomentar una relación distinta con estos seres que sienten, que nos acompañan y que nos dan muchas alegrías, conversaremos con nuestro panel en Actualidad Central, una discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Presentamos a nuestro panel. Partimos por las damas. Doña Patricia Cocas, fundadora de ProAnimal, licenciada en Ciencias Políticas, diplomada en Políticas del Medio Ambiente y Magíster Candidate de Gestión y Planificación Ambiental. Bienvenida. Muchas gracias. Saludamos a Claudia Araya, quien es académica de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, con vastos estudios en la materia, así es que vamos a estar con usted también. Y por allá saludamos a Cristian Moreno, presidente de la Federación de Rodeo Chileno, la FEROCHI. Muchas gracias. Alcalde de Melipilla, bienvenido, don Mario Quevague. Muchas gracias por la invitación. Quisiera, la primera pregunta que le hago a todos, ¿qué es para cada uno, desde su punto de vista de la concepción, el maltrato animal? Patricia, ¿para ti qué es lo que es? Bueno, el maltrato animal es infligir a un animal sufrimiento, según la legislación, innecesariamente. Y se traduce, ese maltrato animal puede ser activo o pasivo, porque eso estuvo en discusión largo tiempo. Se interpretaba que el maltrato animal solamente era cuando tú agredías directamente a un animal, pero hoy día la jurisprudencia ha avanzado y se entiende que hay maltrato animal también cuando tú dejas de auxiliar a un animal, cuando dejas de alimentarlo o incluso cuando le provocas estrés o sufrimiento psicológico. O sea, no solamente un acto físico. Como el maltrato a los niños también, que se considera así también cuando lo abandonas. ¿Cómo podríamos definir el maltrato animal? Desde tu convicción y desde, obviamente, desde el punto de vista jurídico. El maltrato animal, de acuerdo al Código Penal, especialmente se entiende la crueldad, o maltrato, el Código Penal habla de maltrato o crueldad. Respecto de eso, es justamente lo que ha dicho Patricia, en el sentido de aumentar innecesariamente el sufrimiento de un animal. Ahora, efectivamente esto se puede hacer por acción o por omisión. ¿Ya? Es decir, por actos directamente o por no hacer ciertas cosas, por ejemplo, el abandono.
Eso es, principalmente. Ahora, hay una discusión jurídica respecto a lo que nos señala el código, respecto a hablar de actos, y podría entenderse que la omisión no estaría contemplado dentro de, por ejemplo, el abandono estaría contemplado dentro de los actos. Y ahí hay una discusión jurídica un poco más compleja, pero en definitiva eso es. Cristian, desde tu punto de vista, maltrato animal. Yo creo que cualquier acción u omisión, digamos, no tengo fundamentos legales, pero cualquier acción o omisión que produzca perjuicio a los animales, digamos, en el fondo yo creo que es un maltrato. En el caso nuestro lo tenemos clarísimo, digamos, nosotros somos en general ganaderos y sabemos que los animales hay que preocuparse de ellos de lunes a domingo, no tienen feriado, no tienen ninguna cosa que pueda a uno restarle la obligación de atenderlo, digamos. Mario. Yo no tengo muchas diferencias con las definiciones que se han dado. Sí creo que hay que colocar un énfasis importante que el mayor maltrato, uno de los mayores maltratos en Chile es el abandono de las mascotas, que es un tema generalizado y que responde a la irresponsabilidad de muchos de nuestros ciudadanos respecto a tener una mascota, gato, perro, la que sea, y que la abandonan en la calle, la botan en algunos lugares alejados, y eso genera un problema gravísimo de maltrato. ¿Es un problema cultural de nosotros los chilenos? Yo creo que sí, yo creo que hemos ido avanzando rápidamente. Hoy día, por lo menos, hay políticas públicas, recursos donde postular proyectos, se ha avanzado especialmente en muchos municipios a nivel nacional, de alcaldes de todos los sectores políticos. Creo que hay un avance, creo que hay que profundizarlo. Me parece que los recursos que hay en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y en los gobiernos regionales para estos tipos de políticas, pero yo creo que el maltrato más generalizado en nuestro país, yo diría, también voy a tocar el tema de la industria de alimentos, yo creo que tiene que ver con el abandono de nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, de las mascotas en las calles y en lugares alejados de las ciudades, y eso es algo generalizado. Ahora, Cristian, ¿tú sientes que son injustas las acusaciones de maltrato animal en contra de la actividad del rodeo? Sin lugar a dudas, lo hemos sostenido reiteradamente, digamos, en el caso del rodeo lo que se hace es recrear una actividad que es típica, tradicional nuestra, que es histórica de Chile, es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y que lo que hace es recrear básicamente actividades del campo, son actividades habituales del campo que se desarrollan hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, en lo que es la ganadería. ¿Considera justa o injusta? Bueno, tú vas a decir que sí. No, ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la actividad del rodeo, que es parte de las tradiciones chilenas? Ya hay países en otras partes del mundo que han permitido, por ejemplo, todo lo que es las corridas de toros, que en España se dice, mira, si son parte de la tradición histórica de un país, eso no es considerado maltrato. Entonces, Pero ojo, que en España, que es la madre tierra de todas estas tradiciones, ya se han prohibido en distintas localidades. En Canarias, en Cataluña, claro, en porque no lo han Islas considerado Baleares. parte del acervo cultural de ellos. Pero han prohibido las corridas de toros en todas esas localidades. Son más de 109 los municipios que ya se han declarado antitaurinos, y hoy día solo un 8,5% de los españoles participa en las corridas de toros, y más del 60% de la población no se siente identificada. Y derechamente el 33% quisiera prohibirla. Así es que algo que, si vemos lo que está pasando en España y en el mundo entero, es algo que se podría aplicar aquí a Chile. Yo Ahora, no debo decir... tú lo ves en ciertos países, municipios. Va un 8,3% de la gente a las corridas de toros. Y yo te podría decir, mira, pero al fútbol debe ir cerca del 12% a 15% de la población a los estadios. Claro. No, que participan de alguna manera, pero... Y puede ser por eso mismo. Tiene un 65% de las personas que no se sienten identificadas. Acá en Chile. Bueno, las cifras son similares. Sí. Para ser más exacta, 67% en España, y en Chile, la encuesta de Adimar muestra que el 65% de los chilenos se siente nada identificado con el rodeo, como una tradición que represente la nacionalidad. Y el 13% solamente de los chilenos se siente identificado con el rodeo. Ahora, lo que tendríamos que ver es que, porque a lo mejor en Santiago No, pero eso es una encuesta a nivel nacional. Correcto, pero hay que ver cuánto de esa encuesta llega a la zona rural. Bueno, hay que confiar, estamos hablando de una encuesta de Adimark. Correcto, no, estoy de acuerdo, pero es que son diferentes mundos la zona urbana y la zona rural. Pero después nos vamos a meter en ese tema. Lo que pasa es que yo creo que este tema hay dos formas de leerlo, y es bastante mañoso, digamos, porque en definitiva cuando uno dice el 65% de la población no se siente identificado con el rodeo, quiere decir que el 35% de la población se siente identificado con el rodeo. Yo te digo, No, ¿con qué, son así las cifras. ¿con qué El actividad? 65%, ¿Con qué actividad? no Pero se por siente- favor, Déjame que por termine, favor, Cristian. ¿con qué actividad tienes ese nivel de identificación en Chile? Es la pregunta, yo creo que debe El quedar... fútbol. El fútbol. Perfecto. Yo quiero hacer un aporte que tiene que ver con el debate que ha habido, Sí. que me parece importante que se haga. Yo creo que se ha construido una caricatura del rodeo. Lo primero es que ya nos apareció muchas entrevistas y también reportajes
El rodeo que representa el señor Moreno es la primera división del rodeo. Es la Fórmula 1, si lo vemos en el tema del automovilismo, es la élite del rodeo. El rodeo tiene múltiples formas de realización, múltiples organizaciones, un tema transversal, políticamente, socialmente. El rodeo es una fiesta campesina, yo lo vivo en Melipilla, que es la comuna rural más grande de la región metropolitana, lo veo en las comunas rurales, participan los campesinos en sus propias organizaciones, no solamente el rodeo federado, que es lo que más se conoce, más se ve y lo que más se critica, en términos que hay una mirada empresarial a ese rodeo, que tiene una gran calidad en términos de toda la infraestructura. Aquí hay una representación de lo que vive la gente en el campo de Chile y yo represento a Melipilla y lo quiero decir con toda la fuerza. Nosotros tenemos políticas para la protección de los animales, pero nosotros estamos en una comuna rural donde parte de nuestra historia tiene que ver con el campo, porque somos una comuna rural. Y lo que quiero dejar establecido es que lo que se ha mirado es un tipo de rodeo y que está en el corazón de la gente del campo esta actividad y que es una actividad familiar de los niños, de las familias campesinas. Y eso se vive permanentemente en todas las comunas rurales, desde Arica hasta Punta Arenas. Claudia, ¿cómo se ha resuelto en otros países jurídicamente? Tenemos Francia, que el año 2012 hace una excepción. Bueno, en Chile en general el rodeo está permitido. La ley de maltrato animal permite el rodeo. ¿Está aceptado? Está aceptado en el artículo 16 de la ley 20.380. Por lo tanto, no hay nada que discutir. Es legal y por algo también se hizo esa excepción al crearse esta ley. Por otro lado, tenemos ya que hay países en que hay animalistas que han discutido esto y han ido a las cortes y han señalado, han ido en contra del rodeo, del tema de los toros principalmente. Pero la Corte ha sido tajante en esto, que son tradiciones, que hay que respetarse. Lo que en definitiva me llama un poco la atención es que cuando ha fallado que se va a permitir en aquellas zonas donde sea tradición. Perfecto. Y eso es un elemento importante. Yo creo que aquí en Chile lo que nosotros debemos hacer no es decir, yo creo que la prohibición no sirve para nada. El que yo prohíba la pelea de gallos, igual hay pelea de gallos. El que yo prohíba las cosas no van a servir. Lo que va a servir es que se legalice y que se permita bajo reglamento, como también lo señala la ley, que se cumpla un reglamento. El rodeo hoy día tiene un reglamento y debe cumplirse. Si no se cumple y escapa la persona que está haciendo rodeo de eso, tendrá una sanción. Ahora, yo creo principalmente que debemos legislar, debemos modificar la legislación, y no solo para el tema del rodeo, sino que para muchos otros elementos. Es decir, tenemos que modificar desde lo que entendemos por los animales, que no son cosas muebles, son cosas hoy día... Hoy ya son considerados un bien, ¿no? Eso es un bien. Ya se han ingresado proyectos de ley. Hay 7 proyectos hoy día. Casi todo el mundo son considerados bienes muebles. Pero porque por ejemplo, solamente algunos países, Alemania por ejemplo, ha avanzado grandemente en eso, en reconocer que son seres sintientes. Ahora de ahí a pasar a ser sujetos de derecho es un tema más complejo, porque tendríamos que acabar con una serie de prácticas que no tienen que ver solamente con los deportes. No, por supuesto, pero también hay que tener presente que debemos modificar no solo el tema del Código Civil, ya que ese es un tema, el cambiar que los animales no son objetos, pero además también tenemos que cambiar, por ejemplo, aclarar lo que dice el Código Penal. En el sentido de que ya no digamos que maltrato y crueldad, no tenemos ejemplos. Argentina sí tiene varios ejemplos de bueno, lo que se trata. Yo misma redacté personalmente las sanciones al maltrato animal en Chile y se redactaron de esa forma precisamente pensando en que como sociedad vamos evolucionando rápidamente y por lo mismo no se hizo una definición acotada de lo que es maltrato, porque cuando eso se intentó en el Parlamento se hizo una lista taxativa de como 13 situaciones y todo el resto quedó fuera. Por eso se dejó amplio. Ahora, yo no coincido contigo en lo siguiente, en que yo creo que, bueno, ya mencioné en España las distintas localidades emblemáticas como Cataluña, Canarias, Baleares y distintos municipios donde se ha prohibido las corridas de toros y ha sido mediante legislación. Y respecto a esto de las tradiciones cambian, yo lo he dicho innumerables veces. Si fuese por mantener las tradiciones, todavía tendríamos en Italia el circo romano, que era una tradición, no es que no sí, pero era una tradición masiva donde trabajaba muchísima gente, el cual la ciudadanía, el pueblo apoyaba, pero las sociedades van evolucionando. Y por eso es que hoy día... Sí, que van evolucionando, disculpa, pero van evolucionando. Pero, por ejemplo, el tema del rodeo para mí hoy día es un tema netamente político, porque se prohíbe el rodeo donde no se hace rodeo. Y por otro lado, hago presente, es decir, respecto a Ñuñoa, ellos no lo prohibieron, sino que no se va a hacer en el Estadio Nacional. Ahora, también, disculpa, pero también me llama yo no soy de ningún lado, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, ¿por qué el rodeo
no reclamó la ilegalidad. Porque ¿qué pasa si esto se presenta en otras municipalidades? ¿Qué pasa también? El rodeo, para mí este tema del rodeo fue un tema netamente político, porque ahí no se hace rodeo. Entonces yo no soy ni para allá ni para acá. Yo lo que te digo es que hay normas y que hoy día no se han hecho cosas que se tienen que hacer. Modificar la ley y además haber hecho lo que tiene que hacer. Cristian. A ver, lo que pasa es que se tocó un tema ahí que por qué el rodeo no reclamó la ilegalidad que se cometió en el caso de Recoleta, ¿no es cierto? Y la razón es muy simple, porque nosotros nos enteramos después de que habían vencido todos los plazos de los reclamos que son efectivos, porque en definitiva se publicó esa norma en la página web de la municipalidad, que evidentemente a nosotros no nos preocupa si ni siquiera tenemos media luna en esa comuna. Y después de 60 días se hizo público esto, cuando ya habían vencido todos los plazos de los recursos legales eficaces, digamos. ¿Ya? Es bueno que reclame, ¿sabes por qué? Porque en definitiva así también empiezan a pronunciarse las cortes, empiezan a definir ciertas cosas, es decir, porque uno debe reclamar, porque podría después haber otra municipalidad que también prohíbe, podrían haber 10 o 20. Bueno, y por último presentamos un proyecto de ley precisamente para que en el futuro los municipios sean autónomos de decidir si quieren o no rodeo en sus territorios. Yo como alcalde, y para que no se pueda hacer ese reclamo. Creo que los municipios tienen la capacidad de tomar esta decisión. Yo creo que es una decisión incoherente. Yo lo planteé en una carta pública al alcalde Jadwe y creo que un buen alcalde, pero en esto se equivocó. Es una medida mediática en el marco que vienen las fiestas patrias y se generó todo este debate que yo creo que debería tener otro foco. Mire, yo quiero colocar un tema de debate. Aquí hay un tema de la industria de alimentos agroindustrial que tiene que ver con cómo se procesan los animales y cómo se tratan. Aquí hay una película de terror detrás de eso. Aquí hay normas que no existen, no hay fiscalización. Dense una vuelta en un matadero cómo funciona en Chile. Pero dense una vuelta cómo funcionan los mataderos y cómo no se ha modernizado esa industria. Ahí hay una película de terror que es de todos los días, que es real. Estamos de acuerdo. Hablando de hecho, de un tema no de maltrato, aquí estamos hablando de agonía, estamos hablando de otros pasos. O sea, ¿cuál es el foco del maltrato animal hoy día en Chile cuando nuestros ciudadanos están abandonando a miles de Estamos de acuerdo, yo creo que en el marco de eso, internacionalmente, quiero terminar, en el marco de eso, lo que se ha transformado este debate del rodeo tiene que ver primero con hacer una caricatura, desde que el rodeo pertenece a un sector de la política chilena que no es así. Yo no soy de derecha y quiero decir que el rodeo es parte de la tradición del campo chileno. De todos los campesinos de Chile, sin importar su condición social, económica o religiosa. Esto está vinculado a los cuasimodos de la Iglesia Católica. Tiene que ver con esas tradiciones que son constitutivas de nuestro país. Deme un segundito, tengo que ir a la pausa y le hago la siguiente pregunta a ti, Cristian. Contéstamela a la vuelta. ¿Se maltrata o no se maltrata el novillo? Esa es la pregunta más básica. Dato central y estamos de vuelta. ¿Qué se elige en las próximas elecciones municipales? Se eligen alcaldes y concejales. Sí, yo creo que los animales, los novillos sobre todo, sufren a raíz del rodeo y que en verdad para entretener a unos cuantos no se justifica la crueldad con los animales. No. ¿Por qué no? Según lo que he escuchado, se tiene ciertas prácticas para la doma del animal, tanto del caballo, porque los dos animales, si lo hacen mal, van a sufrir los dos. Y adicionalmente el jinete. Existe maltrato animal. Por mucho que se quiera tapar el asunto con que es un deporte, pero no, al final yo he visto novillos chicos que los tiran de la cola y los meten a otro departamento y cosas así. No es un maltrato animal. No. ¿Por qué? No, porque no hacen sangrar a los animales, los aprietan nomás contra la baranda. O sea, claramente por parte de la gente que maneja el rodeo existe maltrato animal, ya sea en la media luna misma como en el encierro ya sea del ganado en sí. No corresponde el rodeo y me gustaría que si realmente creen que un deporte que ellos lo hagan, que un caballo lo esté correteando y que le esté pegando contra la pared. Cristian, te hice la pregunta antes de ir a la pausa. ¿Sufre o no sufre el novillo? A ver,
El rodeo es una actividad, es un deporte que requiere habilidad y destreza. Lo que busca es básicamente mostrar habilidades y destrezas de caballo y jinete, ¿no es cierto? En él participan caballos, novillos y jinetes, digamos, que son los involucrados. Hay un efecto sobre todos los que participan. Esa cuestión no cabe duda. Ahora, de ahí a que exista daño en ellos, claramente no existe. Y eso tenemos cómo demostrarlo, porque tenemos muchos estudios históricos de novillos que participan y que no participan en testimonios, en pruebas de poblaciones importantes, que se ve hasta el final, hasta cuando llegan a engordarse, digamos, si es que tienen diferencia o no tienen diferencia en los rendimientos, en los pesos, en todas las cosas que son los parámetros de los animales, digamos. En definitiva, los animales se Pero crían terminado un para rodeo, consumo si le humano. hiciera una radiografía si uno le hiciera una radiografía al animal, ¿me saldrían fracturas? No, definitivamente no. No, o sea, por favor. Pueden haber casos en que exista algún accidente, sí, pero no van a haber daños. Yo en quiero los preguntar animales. si no. eso, no sé si lo puedes mostrar, pero si esto no es... yo no es que a nosotros no nos han contado, nosotros hemos hecho investigaciones. Pero es que si eso escapa del reglamento, debe ser sancionado como un delito. Si en diferentes ocasiones no, sí. No, esta imagen que yo tengo acá es algo que se Mira, ve. esto lo grabamos, por ejemplo, en el Estadio Nacional, por darte un ejemplo. Caballos, ¿ya? Después de la utilización del rodeo. Y eso es parte, eso no es algo que no esté en el reglamento. Eso es lo que se hace en el rodeo. Es una tajada. Esto puede ser que no esté en el reglamento. Ahora, el tema... Pero déjame terminar. Porque entre lo que tú preguntas, aquí está un guaso utilizando picana eléctrica, que ellos dicen que no la utilizan, sí la utilizan. Ellos se he dicho agachan. que no se utiliza la picana eléctrica. Bueno, y tú dices Perdón, que la toda picana eléctrica no es maltrato. No, por supuesto que no. Bueno, entonces... La picana eléctrica está definida por el SAC, cómo se debe usar. Hay un reglamento en ese sentido que nosotros acogemos como nuestro a través de un instructivo, lo que produce un estímulo que no produzca daño ni dolor en el novillo. Bueno, Ese es el límite. hay serio problema con ese reglamento. Y son cosas diseñadas para este efecto, que se usan en todo el mundo, porque de hecho en Chile no se fabrica, son importadas, digamos, que están normadas internacionalmente y que se usan acá, y que son formas de estímulo. Y se usan en las labores agrícolas y se usan en el rodeo. Nunca he negado esa situación, siempre lo he planteado de esa forma porque es la forma más adecuada de manejar esa situación. Mira, ahora, el tema de fondo es, ¿hay daño o no hay daño? ¿Hay quebradura o no hay quebradura? No existen esos daños. De hecho, el grueso de los animales que se usan en el rodeo, que son más de 370.000 al año, son prestados por ganaderos. Sería absurdo, un contrasentido pensar que un ganadero va a prestar un animal para que se lo vuelvan dañado. Es absurdo. No, es que eso, primero, aclarar varias cosas. Pero Primero si fuera que dañado, el rodeo sería daño a la propiedad. Claro, sería un delito. Voy contigo, Matías, después contigo. Primero que el rodeo en sí, o sea, basta de rodeo. Esta actividad se trata sobre golpear a un animal en distintas partes del cuerpo y según eso tú obtienes cierta cantidad de puntos. ¿Cómo eso no va a ser maltrato? Independiente de eso, hay situaciones que escapan al reglamento, porque el reglamento no se cumple. Una cosa será el rodeo federado, otra cosa el rodeo laboral y el rodeo campesino. Son distintas realidades. Y en el campo, generalmente, el reglamento no se cumple. Se utilizan picanas eléctricas, se utilizan ¿Pero la picana eléctrica está prohibida? En el rodeo sí. ¿Dónde? Y se utilizan... Efectivo. Perdón, está ustedes no prohibido, pueden... está no normada, pueden en el caso nuestro está normada. una cosa distinto es los reglamentos que están normados para la producción ganadera, pero otra cosa distinto el reglamento interno de ustedes. En el reglamento interno interno está ustedes, normado. entonces ustedes Sí, autorizan. hay instructivos de uso. Es tan claro como eso. Yo tengo aquí un instructivo. Entonces no cabe duda, de uso. o sea, no cabe duda que aún más el reglamento entonces... Aquí está, del instructivo rodeo para el personal no que sirve. maneja ganado, documento elaborado con la colaboración del Programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral de Chile. Este es un tema que nosotros hemos trabajado, no de ahora, de siempre, y que es un instructivo que existe en nuestra Más grave aún, reglamentación. más grave Dime aún, una cosa, significa sí. que ni siquiera por reglamento los animales entonces tienen acceso a una protección. Y mira, esta, por Tengo una ejemplo, consulta. esta fotografía la tomamos en el Estadio Nacional, ni siquiera en el campo, en el Estadio Nacional. Este es un caballo después Pero de yo quiero hacer participar. una pregunta, después quiero ir contigo. ¿Qué es lo que se está cuestionando en el caso de la actividad del rodeo? ¿El apego a la ley o un punto de vista a lo mejor ético que tú tienes? Porque si lo vemos legalmente, está pegado a ley, a reglamento, en general. O la postura de ustedes es obviamente buscar un cambio cultural y
eventualmente un cambio de la ley, que es válido, todos podemos protestar o pedir algo en el cambio de la ley, cosas que no nos parezcan. Entonces, lo que pasa es que donde he tratado de llevar la discusión, lo que pasa es que hay muchas personas que no se dan cuenta que este mundo cambió, que evoluciona felizmente hacia una sociedad que entiende que es importante el respeto a todo otro tipo de vida, y por sobre todo cuando hablamos de otros seres que son capaces de sentir dolor físico, psíquico e incluso que tienen conciencia, y así lo ha declarado la ciencia en la conferencia de Cambridge el año 2012. Por lo tanto, no hay justificación alguna para dañar un animal, sobre todo si es para entretenimiento humano. Eso es lo de fondo, pero ¿cómo vamos avanzando en esto? Mejorando la legislación, porque si viene aquí quienes defienden el rodeo dicen que aquí no hay maltrato, yo no entiendo por qué entonces en la Ley de Protección Animal, de la cual soy una de las autoras y participé en su proceso, ellos se opusieron a que el rodeo estuviese regulado dentro de esta ley. Y simplemente se excluyó. Todos los deportes ecuestres porque tienen reglamento y normas propias, pero que son muchísimo más exigentes que la ley. Eso podría ser incluso inconstitucional, porque la ley es de aplicación general para todos los chilenos. No puede estar excluyéndose una actividad donde participen ciertas personas. Pero es que hay una colisión ahí de derecho entre la tradición, la cultura y eventualmente la ley. Va más allá de eso. Es respecto de todos los deportes en que participan animales, está ahí, incluida la hípica y el polo, cualquier otra actividad que se usen caballos o animales está incluida. ¿Por qué? Porque tienen reglamentos propios, que en el caso nuestro son muchísimo más exigentes que la legislación. Dime una cosa, aquí pareciera que la ley no alcanza. ¿En qué sentido? En que eventualmente puede estar escrito un marco jurídico, se exceptúa esta actividad, sin embargo, no se ve conformidad de todas las partes. Y te lo pregunto porque hay una encuesta de IMARC, tú la mencionabas, que dice que el 35% más de los chilenos se identifica con el rodeo. A ver, nosotros podemos no identificarnos, pero tampoco se opusieron al rodeo. No hay gente que manifieste en contra del rodeo. Ahora, existe una ley, en definitiva, y esta ley, es decir, existe el código, hay una norma en el código que señala el maltrato animal. Y por otro lado hay una ley, 20.380, que protege a los animales. El artículo 16 excluye el rodeo y dice se regirá por su reglamento. Y me parece súper bien. ¿Sabes por qué? Porque las leyes no pueden abarcar ni van a abarcar jamás todo. Es decir, no podrían hacerse cargo de los detalles de lo que pasa en el rodeo. No podrían hacerse cargo del detalle de lo que pasa en el rugby. En el rugby es un deporte violento, también se pegan. Si se escapan de la regla, podríamos llegar a un delito de lesiones. Si el rodeo, que es lo que yo jurídicamente pienso, si el rodeo no sigue su reglamento y pasa lo que nos ha mostrado Patricia en su foto, estaría escapando y aquellos dueños de los animales podrían alegar un delito contra su propiedad, un daño a su propiedad, porque en estos momentos todavía los animales son objetos que son propiedad de personas. En este caso se podría alegar eso. Ahora, que la ley abarque absolutamente todo y se haga cargo de los reglamentos del rodeo, si tenemos distintos deportes... O sea, la ley no los reconoce como seres sintientes. Es decir, la ley no los reconoce hoy día como seres sintientes, sino como objetos, pero además la ley no se puede hacer cargo de todos los deportes y todos sus reglamentos para que no vayan más allá de sus reglamentos. Si van más allá tendrán que ser sancionados y la ley sí establece sanciones. Una actividad específica, sí, mira, sin razón alguna. Dos cosas. No creo que tenga que haber una imposición de gente de organizaciones, ONG, corporaciones, que me parece bien su fondo en términos éticos a todo el mundo rural. Y yo hago un llamado a que haya tolerancia, a que haya respeto, a que haya diálogo. Aquí tiene que haber diálogo. Yo quiero decir que hemos tomado contacto con el senador Girardi y que vamos a conversar con él porque está dispuesto a dialogar. Creo que ese es el camino, porque no puede haber una imposición a una tradición como la que hemos explicado, que es parte de la vida de la gente de las zonas rurales, es parte de su vida diaria. Damos una pausa, estamos de vuelta y ahí seguimos con el tema. Un dato central y ya volvemos. ¿Qué es un alcalde? Es la máxima autoridad de una municipalidad, correspondiéndole su dirección, administración superior y la supervisión de su funcionamiento. Maltrato animal en la conversación de ahora y obviamente por las fiestas patrias están en la mirada el rodeo, los circos. Yo tengo aquí una cifra, como por ejemplo que dicen que el rodeo como actividad comercial mueve 162.000 millones de pesos al año, que genera cerca de 90.000 empleos, que trabaja, utiliza
374.000 novillos por año. Entonces, cuando uno ve este tipo de cifras, algunos la arguyen como defensa. Es decir, mira, es una actividad que genera 90.000 empleos. ¿Esa es una buena defensa dar esas cifras? A ver, el sentido que tienen esas cifras no es una defensa de la actividad, es una muestra hacia la gente más urbana que tiene un gran desconocimiento de lo que es el rodeo, de la envergadura que tiene la actividad en el mundo rural. Representa, si nosotros llevamos estas cifras al mundo rural, alrededor de un 20% de la fuerza de trabajo del sector rural, del sector agrícola, si es que nosotros lo lleváramos a ese contexto. Entonces, da cuenta al final de un nivel de profundidad, de un nivel de raíz, digamos. Efectivamente, el rodeo es una actividad que es absolutamente arraigada en nuestro país. ¿Y por qué no tiene tanta identificación con la gente? Porque si vemos un 35% que se identifica y un 65% que no. Yo no he visto la ficha de la encuesta. Yo creo que es muy distinto lo que ocurre en las zonas rurales. Y yo creo que hay un desconocimiento y se ha transformado en una caricatura esta mirada del rodeo de acuerdo a algunos artículos, algunos medios de comunicación. Yo creo que hay que conocer el rodeo, ir al rodeo, participar de la fiesta popular que es el rodeo en muchos lugares de Chile, y hay que revisar la encuesta. Yo no la he revisado, no he revisado las cifras, no quiero decir que es falsa, yo entiendo que son las cifras y hay que asumir eso. Las cifras que tú das recién de la envergadura del rodeo son para mostrar que es una actividad muy potente en las zonas rurales. Patricia, ¿a qué se expone una persona que es sorprendida cometiendo maltrato animal? Porque finalmente creo que había un caso, una persona que fue condenada a 41 casos, a 41 pero de cárcel días, efectiva es donde... Claro, a 41 días, que finalmente, por buena conducta anterior, no pasa nada. Porque el problema que tenemos, las sanciones, yo misma las redacté y hubo serios problemas para poder aprobar esta sanción, porque inicialmente el Parlamento quería que en Chile el maltrato animal fuese solo una simple falta, sancionada con trabajo comunitario y nada más, que fuese a los juzgados de policía local. Fue una larga lucha el que se considerara un maltrato, como había sido anteriormente en Chile hasta el año 89, y que se sancionara con penas que van hasta los 3 años de cárcel, que es una de las penas, el tope más alto en el mundo, porque, ojo, hay países que tienen penas altas, pero se aplica solo a animales de compañía, mascotas. En cambio, en Chile, el maltrato animal se aplica para todo tipo de animales, sin excepción. Y bueno, nosotros hemos tenido súper buena experiencia en tribunales. Hay que decir que esto ha avanzado rápidamente. Si bien al inicio era más difícil ingresar casos, hoy día ingresan. La pregunta es, ¿la ley inhibe conductas de maltrato, la ley? Claramente. La gente reacciona. ¿Es efectiva? Y sobre todo cuando esto tiene impacto mediático, sí. Pero obviamente nosotros el llamado más que a la normativa es a quienes aplican la ley. Porque muchas veces tenemos problemas con fiscales en regiones que no toman estos casos de manera rápida, o los jueces, que tienden a aplicar el piso más bajo. Ahora, porque el juez tiene toda la posibilidad, va desde una multa hasta las sanciones de cárcel. Desde el sentido común te quiero preguntar algo. ¿Puede llegar a 3 años de pena efectiva el caso del delito animal? No, no puede llegar a 3 años. La verdad, las cosas generalmente lo hacen o cometen este tipo de delitos gente con irreprochable conducta anterior, gente que en definitiva también el juez tiene la ¿Pero qué posibilidad... está escrito? Está escrito que podría ser, justamente podría llegar hasta 3 años en definitiva. Claro. Ahora, de 61 días a 3 años en definitiva. Hoy día, que es presidio menor en su grado mínimo o medio. Pero aquí es importante, yo no sé decir... Yo discrepo de lo que dice Patricia en el sentido de que la cantidad de gente que es como la cantidad de gente que metemos a las cárceles va a bajar la delincuencia, la cantidad de gente o la cantidad de pena o que sea efectiva o no va a bajar el maltrato animal. Yo creo que no, que yo creo que tiene que ser buscarse en positivo, es decir, debemos proteger, no hacer, porque en definitiva eso no baja la criminalidad. Es como en Estados Unidos hace un tiempo se hizo una encuesta en el cual en los estados que estaba la pena de muerte y en los estados que no estaba, la gente no dejó de cometer el delito, la gente en los estados que no estaba la pena de muerte. No, yo discrepo porque creo que es una cosa integral, no es una o la otra. Y por ejemplo, el hecho de que sea un delito era sumamente importante porque te genera todas las facultades que tiene el juez para investigar estos casos. Pero cuando hablamos de animales que no pueden decir qué es lo que les pasa, tú necesitas a policía investigando. Ahora, es todo un proceso para llegar a lo que tiene que mejorarse, ¿sabes qué es? Es decir, primero que nada, es verdad, que la mayoría de los casos que se denuncian se archivan. No llegan a nada. ¿Qué es más importante? Probablemente los fiscales pasa eso. ¿Qué es más importante? ¿Un homicidio o un maltrato animal? Es que eso es lo que te iba a preguntar. Porque fuera de lo engorroso hay una cuestión que se llama economía procesal también, ¿sí? que es una palabra bastante, te diría, abyecta, porque en cierto sentido hace una discriminación entre ciertas cosas. Entonces quisiera saber, desde el punto de vista legal, al poner en la balanza un maltrato animal que llega a 3 años
y de repente maltrata a un menor, ¿a cuánto llega? Entonces, lo que tú decías, de repente la fiscalía dice, pucha, sabes que tengo un maltrato menor y tengo un maltrato animal, ¿por dónde me voy? Si no puedo llegar a las dos cosas cuando tenemos fiscales que uno los ve, que pareciera que están en el aeropuerto, llevan unas maletas con ruedas en el centro de justicia. Entonces, ¿cómo son las penas? Porque de repente se produce ese desbalance. Con el delito cuello de corbata no paga nada al lado de lo que podría ser un lanzazo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, en definitiva, el sistema procesal permite que las causas o se archiven o salgan por una salida alternativa también, que es una suspensión condicional. Frente a un delito de un maltrato a un menor y un maltrato animal, obviamente... ¿Y en términos de pena cómo están? En términos de pena depende del tipo de lesiones que tenga el menor. Por ejemplo, un niño abusado sexualmente, su pena parte de 3 años y un día hacia arriba. Un animal que es víctima de zoofilia y que es maltratado, la pena va a llegar hasta 3 años. En el caso de maltrato físico a menores, ¿cómo está sancionado? Depende del tipo de lesiones, si son lesiones menos graves, si son lesiones leves o lesiones gravísimas, por ejemplo, y ahí van cambiando. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Podrían llegar, por ejemplo, si son reiteradas, podríamos llegar a penas efectivas hasta de crimen. Pero si no es reiterada, porque eso fue uno de los grandes argumentos, quiero que me lo digas, porque, sí, porque por ejemplo usó ministro Viragallo en su minuto para decir que no aprobásemos el maltrato animal con penas de hasta 3 años, porque las penas para menores eran más bajas incluso. Eso me pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo dije, en esto hay que nivelar hacia arriba. Claro, o sea, hay que aumentar las penas. Mejorar, claro, porque es una cosa conjunta. O sea, aquí no solamente hemos trabajado en las sanciones, también las hemos trabajado para bajar los delitos, que hay un error. También hemos trabajado en una ley integral de protección hacia los animales que incluye educación en los colegios de primero básico a cuarto medio, que incluye una reglamentación en todo tipo de situaciones donde se utilizan animales. No solamente rodeo, no solamente sanciona el maltrato animal, es algo bastante integral. Mario, usted, dentro de la pauta lo teníamos puesto, que es el maltrato general que está ya más allá del rodeo, bueno, no solamente el rodeo. Y usted mencionó delante el tema de los mataderos. Y no sé si lo dijimos en cámara o fuera de cámara, pero dijeron, pero es que no hay fiscalización, es bonita la norma, pero no hay fiscalización. Yo no solamente creo el tema de los mataderos, sino creo que toda la industria de alimentos. Yo creo que hay que revisar procedimientos. Patricia dice que hay una legislación chilena que es moderna, yo no la conozco, la voy a revisar, porque lo que ocurre en la realidad es que eso no funciona. Y además hay una gran cantidad de mataderos clandestinos en nuestro país y ahí hay un horror gigante y ahí deberá haber un foco importante en las autoridades, especialmente el Ministerio de Salud a través de las CEREMES de Salud, la autoridad sanitaria y obviamente todas las ONG y corporaciones animalistas y que trabajan en estos temas. Yo creo que ahí hay un tema que está al debe el país. Le pregunto al ganadero, Cristian. ¿Cómo han visto ustedes desde el punto de vista no solamente de la Federación de Rodeo, sino que desde el punto de vista de la ganadería, llegar a buenas prácticas en lo que significa el proceso de los animales, el tipo de muerte que se les da? ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Lo que pasa es que ahí hay dos mundos. Lo estoy sacando a la feroche un ratito. Hay dos mundos. Uno, que es el mundo regulado, que tiene buenos estándares y buen control de todo su proceso, ¿no es cierto? Y otro, un mundo clandestino, que es el que comenta el alcalde. Por ejemplo, el tema del abigeato es un problema gigantesco en el país. Ahí no hay brutalidad mayor que esa. Los faenan en el mismo campo. Uno se encuentra con partes de un animal de uno faenado en el mismo campo. Es una cuestión brutal. Ese es un tema, y hay ciertas zonas en donde hay, me imagino, especies de pandillas o gente o bandas, digamos, que se dedican a esto, digamos, con una red. Y se concentran en ciertos lugares, en ciertos tiempos, digamos. Eso es una brutalidad increíble, porque en definitiva, bueno, es brutal ver un animal, digamos, de repente la cabeza o alguna parte ahí botada simplemente. Les da, y además el animal lo matan sin ningún tipo de... Sin nada, sí es una brutalidad. ¿Cuál es la línea delgada que divide el maltrato animal, por ejemplo, de una faena? Porque finalmente si a uno lo matan, lo están maltratando también. Entonces, ahí hay una línea súper delgada. Es que es maltrato o crueldad. Lo que pasa es que claro, las normativas en el mundo entero apuntan hacia el bienestar de animales en la ganadería. Y en Chile tenemos una de las normas más avanzadas. Está al nivel de la Unión Europea. Incluso en distintos encuentros que hemos tenido con la Unión Europea, Chile se presenta como un país ejemplo en esta área. Distinto es que falta fiscalización. Pero lo que se hace es normar la mantención de animales para que no padezcan sufrimiento y que en general tengan condiciones de bienestar animal, el transporte y el sacrificio que tiene que ser con insensibilización previa. Perros callejeros, porque ahí se produce un tema también de salud. En términos de que afecta a nosotros los humanos, desde mordidas hasta razones de higiene. Entonces, le pasó a un alcalde una oportunidad que mandó a eliminar los perros
y terminó ahí pasado por la justicia. Es una ordenanza Una ilegal. locura. Una ordenanza locura. ilegal ahí. Además, respecto de los perros, hay un problema de los perros asilvestrados en sectores claro. más Sí. rurales que atacan la fauna en forma brutal. Porque en definitiva son animales que tienen un comportamiento distinto a lo que es la fauna. Pero hay un del dato sector. que es bien importante en eso, que la mayoría de los perros abandonados, en su mayoría, no tengo la cifra, pero parece que la puede tener 80-90% tuvo dueño. Solo el 6% de ¿Cierto? los animales no Entonces, tienen un la dueño. generalidad son dueños que botaron su mascota. Botaron su mascota. O que la dejan en la abandono. casa. O sea, Claro, y ahí en ese sentido, abandono. ¿cómo voy en la colisión de derechos? En no caer en maltrato, pero a su vez yo tengo que proteger a la gente que está en la calle, o sea, al que va caminando. control poblacional. Sí, Bueno, primero- control. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay dos elementos. Uno, el que hay un delito que es el abandono que quedó este perro en la calle. Y por otro lado, también las municipalidades están obligadas de alguna manera a cuidar, a proteger, a controlar esta población de perros. Ahora, en algún momento también empezaron a matar perros o tomaron medidas que no eran las adecuadas las municipalidades. Obviamente tienen que tomar medidas adecuadas y hacer un Pero, control. Una pregunta, ¿cómo voy a acusar a una persona? Decir, mire, ese señor abandonó este perro. Es muy difícil. Es muy difícil. Y ¿Dónde ahí lo hago? ¿En la ¿sabes? comisaría? Pero ¿Se hace en la no, fiscalía? ahí está el problema. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo identificas? Cuando hablábamos del tema, ¿por qué las causas penales no llegan? Primero, porque la gente no denuncia. Segundo elemento, ¿por qué los maltratos de animal no llegan a buen puerto a una sentencia? Segundo, porque los organismos auxiliares de la Administración de Justicia no saben levantar evidencia, por ejemplo, respecto al No maltrato lo hacen animal. ni para los robos, para los portonazos. Pero no lo sí, hacen. pero no lo van Yo a no hacer. coincido No con lo están- siguiente, espérate, porque- no están especializados. En tercer lugar, tenemos también el tema de la economía procesal, como tú hablas. Y por otro lado, también tenemos el desconocimiento de la gente. Entonces, hay un montón de elementos que hacen que esto no Ahora, llegue a buen hay puerto. una vía intermedia que cuando hay buenas ordenanzas municipales, hay buena coordinación con policía local, con el juez de policía local, hay multa importante y uno puede hacer seguimiento. Y lo segundo es el control con clínicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una clínica móvil espectacular que recorre todo Melipilla y vamos controlando la natalidad de las mascotas, perros y gatos, y además caniles adecuados que cumplan todas las normas. Cuando se trabaja de esa manera y hay recursos disponibles, se puede avanzar en una comuna. Pati, te voy a hacer una pregunta para ir a la pausa. Estamos viendo aquí que los animales tienen o no tienen derecho a la vida. Te lo pregunto porque eventualmente podría alguna autoridad decir, ¿sabéis que tenemos que eliminar los perros? Porque tenemos muchos. No se puede. No, pero ¿está en la forma de matarlo o está en la crueldad que se podría aplicar? Ahí Lo que pasa es que la eutanasia, que es el bien morir por razones médicas, eso está permitido. Pero distinto es aplicar en muerte, sacrificio por control poblacional. Eso está prohibido y a lo que se apunta, y así está pensada la ley de tenencia responsable, que todavía está proyecto, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, es al control poblacional, esterilizar masivamente, obligar a la gente a hacer tenencia responsable, chipear a los animales de manera que si un perro lo abandonan, tú sepas Hay un quién. tema de dispersión, porque te invento, en cualquier comuna de Santiago, ¿cómo voy a llegar a todos los animales? Que además se me están reproduciendo todo el rato. No, Por eso tienes que hacer por lo menos. Hay programas que se va avanzando. Ahí va avanzando. 600.000 esterilizaciones las que está realizando actualmente el gobierno. Pero te lo pregunto de otra manera, no agarran ni a los buscados por la justicia y van a ir a buscar los es que perros. es un trabajo, por eso te digo que es integral. A largo Tienes plazo. pero no tan a largo plazo, puede ser incluso a los 3 años tú ves resultados, pero de convencer a la población de que vaya a utilizar su mascota y además esto es gratuito. Voy contigo a la vuelta comercial, porque me contestaste antes la comercial. Ya volvemos. ¿Qué son los concejales? Son miembros electos de la administración de una municipalidad y tienen como función la promoción del desarrollo municipal. Mira, ya estamos de vuelta. Apasionada la conversación, ¿eh? Pero es entretenido, porque hay Yo que... no coincido en algo que ella señala, que es que las sanciones que no deben ser altas al maltrato animal y que dice que en general no van a buen puerto. Nosotros todos los casos que hemos tenido han logrado sanciones. Incluso tenemos sanciones de cárcel. Pero lógicamente que esto es un proceso que va avanzando a poco. O sea, la norma salió en un inicio, no se considera, hoy día la gente sabe que existe, tiene una brigada especialista en la PDI que trata los temas de maltrato animal. Es una cosa que va avanzando poco a poco, con educación, concientización,
sanciones, es una cosa integral. Cristian, cuando hablábamos de los perros callejeros, tú dijiste, nosotros les podemos colaborar. Yo creo que nosotros podemos colaborar efectivamente, porque en el caso del rodeo, todos los animales que participan en el rodeo están identificados uno a uno. Los caballos todos tienen chip. Por lo tanto, yo puedo identificar perfectamente quién es propietario, incluso de quién es hijo, la genealogía, todo. Y los animales, los vacunos también. De hecho, para realizar cualquier rodeo en el país, nosotros tenemos que, antes de eso, pedir permiso en el SAC. Informar todos los movimientos de animales que se van a hacer de tal manera de registrar de dónde viene, que estén registrados, a qué media luna van, que esté certificada y qué tránsito van a tener de vuelta, porque se controla todo el movimiento de los animales para evitar cuestiones sanitarias y enfermedades. Y los animales también son identificados uno a uno. En este caso son DIOs, digamos, DIO electrónicos o los tradicionales, digamos. Y eso permite saber exactamente de quién es cada uno de los animales. Los animales viajan identificados uno a uno. Caballos y novillos, uno a uno, todos. ¿Ya? Y eso podría ayudar también en el tema de la mascota. En el proyecto de ley de tenencia responsable se plantea el chipeo de animales. Hay fondos para... Bueno, de hecho hay una campaña en estos momentos del gobierno que dice acércate a tu municipalidad. El gobierno regional y además el Fondo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional es parte de la gestión que tienen que hacer los municipios. Y además el programa de tenencia responsable a nivel nacional lo que está haciendo es esterilizar a 600.000 animales y además chipearlo, precisamente para eso, para identificar quién es el dueño, el animal. Está en un buen avance. Dime una cosa, Claudia, si de ti dependiera, ¿cuáles son los perfeccionamientos que se le debería hacer a la ley? Además, atendiendo que tenemos una tradición de rodeo acá y también la necesidad de proteger a los hermanos menores, como decía San Francisco. A ver, yo creo que respecto de la ley de protección animal, primero que nada, hay que cambiar lo que entendemos por los animales, y no son objetos. Tenemos que cambiar el concepto jurídico que tenemos de ellos, cambiar nuestro Código Civil. Por otro, segundo lugar, el poder querellarse, que las fundaciones y organizaciones animalistas puedan querellarse respecto de un maltrato animal. Hoy día no existe esa posibilidad, se está alegando y uno se está justificando para poder querellarse en normas internacionales, derechos fundamentales y un montón de cosas, pero en realidad no está normado tampoco. También tiene que mejorarse y establecerse qué se entiende por maltrato o crueldad animal, que es lo que nos señala el Código Penal. Nos evitaríamos poder las interpretaciones amplias o qué es lo que vamos a entender, y en definitiva podríamos aclarar y tener claridad, ejemplo de lo que se trata. Además, yo creo que tiene que existir y crearse, también lo presentan los proyectos, un registro de las personas que maltratan animales, así como existen los registros de pedófilos. También tiene que existir, por ejemplo, una sanción, no solamente cárcel, ahí yo discrepo. Una sanción social. Una sanción social, pero ¿sabes qué? Yo discrepo del tema de aumentar las penas. Yo creo que el aumento de las penas no evita la delincuencia. Y eso en términos generales, no solo de maltrato animal, en términos de maltrato y violencia intrafamiliar. Pero te genera sensación de justicia a veces. Sí, pero la sensación de... Nosotros buscamos una sensación particular de justicia, o lo que pretendemos nosotros con las sanciones penales es que no haya más delito, y lo que pretende la comunidad es que no haya más delito, que bajen los delitos, que las personas tengan una conciencia. Pero el resto, el que yo aumento las cárceles y aumento las penas, son medidas populistas y son medidas que no llevan a nada y que en definitiva las hacen los gobiernos porque parecen mejores gobiernos, pero no directamente porque vayan a solucionar un problema de fondo. Ahí yo discrepo absolutamente de las penas altas. Ojo que todo eso que tú planteas ya está ingresado al proyecto de ley en los que estamos trabajando, sí, salvo el acotar y definir de mayor manera el maltrato animal. Cristian, perfeccionamiento a la actividad que usted cree que son necesarias. Sin lugar a duda, el perfeccionamiento es un tema que ha estado presente en el rodeo desde que existe. Desde incluso las primeras normas, antes de la Federación de Rodeo existen normas de protección de los animales, y nosotros anualmente tenemos un consejo que participan todos los presidentes de la Asociación de Arica hasta Punta Arenas, en donde entre otros se discuten normas de perfeccionamiento. En julio de este año aprobamos normas de protección de animales porque los temas van evolucionando, los estándares cambian en el tiempo, y a eso estamos absolutamente abiertos, siempre hemos estado abiertos y es parte de nuestra cultura. Mario, rol de los municipios, le digo desde la experiencia de un alcalde, en donde se realiza rodeo, de que cree usted que se debiera perfeccionar también en la actividad del rodeo. Bueno, yo he sido parte y he visto cómo el rodeo ha ido cambiando, ha ido mejorando, yo creo que se ha ido modernizando, y yo creo que están todos los dirigentes de los distintos tipos de rodeo, sobre todo en este debate, a disposición del diálogo, de la conversación y de avanzar en mejorar. Yo creo que esa es un poco la disposición que existe. Aquí hay una tradición que es profunda, que ellos quieren cuidar.
no creo que debiera ser coherente una imposición al mundo rural ¿Plebiscito popular, chileno. por ejemplo, sería bueno? Nosotros no tenemos problema en eso, sabemos cuál es la disposición de todos los melipillanos y melipillanas en su mayoría, pero esto yo no creo que sea un tema de mayoría-minoría. No puede haber una mayoría en Chile por una encuesta que presiona al mundo rural, que ya está muy presionado por distintos temas y maltratado permanentemente. Cristian, la cámara 3, toda suya, 30 segundos para decir lo que quiera. Bueno, yo lo que haría es invitar a la gente que aproveche este fin de semana del 18, nuestras fiestas patrias. En todo el país hay cantidades de rodeos. Solo en nuestra organización hay 28 rodeos este fin de semana. Invitarlos a que vayan, que disfruten en familia y que aprovechen de conocer una actividad que es inherente a nuestro país, que nació con nuestro país, es propia de Chile, no es una imitación de una actividad de ninguna otra parte y es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Patricia, libertad de expresión, 30 segundos, lo que No me quiera. diga tanto, pero en fin. Yo creo que aquí no se trata de imponer, sino que de entender que la sociedad evoluciona y va cambiando. Aclarar que el 65% de las personas en Chile no se siente identificada con el rodeo y que el 35% no está a favor. Solo el 13% se siente identificado con el rodeo. Por lo tanto, ¿por qué no discutirlo? Porque hay sectores que se sienten agredidos. Yo he recibido distintas amenazas hacia mi persona por oponerme a esta actividad. Claramente hoy día en el estado en desventaja porque soy minoría, pero lo que debo decir es que me parece positivo que esto se haya instalado como una discusión. Discutamos como sociedad. ¿Estamos de acuerdo o no con el rodeo? ¿Las tradiciones y la nacionalidad tienen que implicar maltrato y sufrimiento hacia un ser sintiente e inocente? Yo creo que las tradiciones van cambiando y por lo tanto, si no fuese así, como lo dije, todavía tendríamos en Roma el circo romano, existiría la esclavitud, etc. Yo creo que hacia allá vamos y que es positivo sentarse a discutirlo y que lo definamos como sociedad. Ojo, te quiero aclarar que aquí no hay mayoría ni minoría, porque en el caso... ¿De número? De número. No, porque... No es de número, porque... hay equilibrio de género además. No, hay equilibrio de género, pero otra cosa. Yo aplaudo. No, es que en el caso de Claudia viene desde una postura académica, lo que significa que le hace una mirada desde otra perspectiva. Es decir, así yo trato de justamente de ver lo que... Lo digo por el tema del rodeo. Sí. Porque no es que yo vaya contra... No, por ningún motivo. Correcto. Mario, ahí tienes la cámara 2, 30 segundos para decir lo que quieras. Primero, a la gente que no conoce el rodeo, que vaya al rodeo, lo mire, lo disfrute y converse con la gente que es parte de esta tradición que viene del inicio de cuando se constituye el país. En el marco de eso, yo creo que había una caricatura del rodeo. El rodeo no solamente el rodeo federado, que es el que más se conoce, sino hay un rodeo que es muy campesino, que está dentro del campo chileno y que se vive todos los días. En el marco de eso, este no es un debate de mayoría y minoría, porque los debates no se hacen de esa manera. Los debates se hacen con altura mira, con compromiso. Y yo les quiero decir que como alcalde de una comuna rural, la más grande de la región metropolitana, donde se vive el rodeo permanentemente, estar a disposición de avanzar, de cooperar y que el rodeo siga siendo un deporte digno y que también avance en materias muy concretas de protección animal. Claudia, cámara 2, toda suya. Muchas gracias. Como profesora de Derecho, yo invito a que no se utilice el rodeo en un tema político. En una comuna que en definitiva no hay rodeo, se prohíba este rodeo a través de una ordenanza. Yo invito a mejorar una ley de protección animal, a que en definitiva haya reglamentos, se generen los reglamentos, efectivamente se apliquen las penas, se lleven buenas investigaciones y en definitiva se actualice esa norma, se mejore. Eso es lo que invito y que creo que va a ayudar a los animales y a la sociedad, nada más que eso. Muchas gracias, que tengan unas felices fiestas patrias, gracias por habernos acompañado, cada uno a celebrarlas como sea, sin manejar, obviamente. Haciendo funas pacíficas. Es como un amigo que dijo, no, yo el 18 me muevo un micro, y yo con una micro a la casa. O sea, dejó el auto botado y yo con la micro a la casa. Así que manejo micro, no auto. Pásenlo bien y... Claro. Gracias por la invitación y por discutir el tema. Sí, me parece muy interesante. Ojalá ser partícipe de mejorar esto. Que todo se mejore, que de alguna manera se imponga la razón. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan unas felices fiestas patrias. Y se lo deseamos desde acá, de todos nosotros, para todos ustedes, los que están fuera de cámara. Aquí están los muchachos en la sala de dirección. Así que un abrazo grande. ¿Una paya? ¿Estáis locos? Jamás. Lo único que queréis que me vaya. Chao, chao.